Querido hermano, querida hermana, que me estás escuchando en este momento. La vida nos presenta desafíos que a menudo parecen mayores que nuestra capacidad para superarlos. Tal vez te enfrentas a circunstancias que han pesado mucho en tu corazón, momentos en los que la carga parece insoportable y el camino a seguir oscuro. Quiero invitarles a un viaje de fe, no una simple repetición de palabras, sino un encuentro real con la presencia divina que renueva nuestra esperanza. Esta es una oportunidad para dejar de lado por unos momentos las preocupaciones que nos rodean y abrir nuestros corazones a una experiencia de fortalecimiento espiritual. Recuerdo la historia de David, un joven pastor que se enfrentó a un gigante cuando todos a su alrededor temblaban de miedo. Lo que diferenciaba a David no era su fuerza física ni sus habilidades guerreras, sino su profunda confianza en algo más grande que él. Mientras que los soldados experimentados solo veían la imposibilidad ante ellos, David vio más allá. Vio la posibilidad de la victoria a través de la fe. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina», le dijo David al gigante, «pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos». En ese momento crítico, David no negó la realidad del desafío. El gigante era real, la amenaza era concreta, pero se negó a dejar que el tamaño del problema determinara el tamaño de su fe. Tal vez te enfrentes hoy a tu propio Goliat. Puede ser una enfermedad incurable según los médicos, una relación que parece rota sin remedio, una situación económica sin salida, o una lucha interna que ha minado tu fuerza y tu alegría. Al igual que David no venció al gigante con solo mirarlo, nosotros también necesitamos apartar la mirada de nuestras circunstancias y dirigirla hacia la fuente de nuestra fuerza. Es en este lugar de profunda conexión donde encontramos no solo consuelo, sino también dirección y poder para afrontar nuestros retos. Esta práctica de oración que comparto contigo no es una fórmula mágica, sino una invitación a renovar nuestra perspectiva. 7 veces, como los círculos alrededor de Jericó, como los 7 días de la creación, nos dirigiremos al Creador en busca de una nueva visión, no para que los problemas simplemente desaparezcan, sino para que podamos afrontarlos con nuevas fuerzas. En cada momento de este viaje, se nos invita a dejar atrás el pensamiento limitado que nos dice, «eso es imposible», y abrazar la visión expansiva que nos recuerda que hay caminos que aún no hemos visto, soluciones que aún no hemos imaginado. Te invito a crear un espacio tranquilo donde puedas concentrarte. Respira profundamente. Permite que se reconozcan tus preocupaciones. No las niegues ni las disminuyas, pero luego colócalas suavemente ante aquel que puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Como David, que recogió 5 piedras lisas del arroyo antes de enfrentarse a Goliat, vamos a prepararnos con las piedras de la fe, la esperanza, la verdad, la paz y la confianza. Y a diferencia del joven pastor que solo necesitaba una piedra, nosotros recorreremos un camino de 7 etapas, 7 momentos de conexión que juntos formarán una experiencia de renovación. En este primer momento, reconocemos los problemas a los que nos enfrentamos, pero también declaramos que ellos no tendrán la última palabra en nuestra historia. Al igual que David no se definió por el tamaño de su adversario, sino por la grandeza de su fe, que nosotros también nos elevemos por encima de nuestras circunstancias para ver un horizonte más amplio y un futuro renovado. Empecemos este viaje con el corazón abierto y la mente receptiva, seguros de que al final de estos 7 momentos de oración, no solo tendremos palabras distintas en los labios, sino una perspectiva transformada en el corazón. Al continuar nuestro camino de oración, dirigimos nuestra mirada a un área que afecta a todas nuestras vidas, nuestras necesidades cotidianas y el deseo de prosperar. A menudo, cuando pensamos en la prosperidad, nuestra mente se dirige inmediatamente a los bienes materiales y a la comodidad financiera. Pero la verdadera prosperidad va mucho más allá. Es la suficiencia en todas las áreas de la vida. Recuerdo la historia del profeta Elías,
época de extrema escasez. Una sequía devastadora se había apoderado de la tierra, y el hambre era una realidad cotidiana para todos. En medio de esta situación aparentemente desesperada, Dios dirigió a Elías al arroyo Kerit, donde los cuervos, aves normalmente asociadas con la presa, se convirtieron en mensajeros de provisión, trayéndole pan y carne, mañana y noche. Lo que nos sorprende de esta historia no es solo el milagro en sí, sino la forma inesperada en que llegó la provisión. ¿Quién habría pensado que unas aves consideradas impuras por la tradición judía serían instrumentos de sustento para un profeta? Esto nos enseña que la provisión divina a menudo llega de maneras que no podríamos anticipar o planear. Puede que te encuentres en una época de sequía en tu vida. Las facturas se acumulan, las oportunidades parecen escasas y el futuro financiero parece incierto. O tal vez su necesidad sea de otro tipo: falta de salud, de tranquilidad, de orientación, para tomar decisiones importantes. En este segundo momento de nuestra oración, reconocemos que la verdadera prosperidad comienza con un cambio de perspectiva. No se trata solo de tener más, sino de reconocer que es suficiente. No se trata solo de acumular recursos, sino de distribuirlos con sabiduría y generosidad. Cuando Elías se encontró más tarde con la viuda de Sarepta, que estaba preparando su última comida antes de morir de hambre con su hijo, la desafió a un acto de fe. Compartir primero lo poco que tenía. El resultado fue un suministro continuo. La harina de la tinaja no se acabó y el aceite de la botella no se secó. Esta es una profunda lección sobre la confianza en el principio de la abundancia, incluso cuando todo alrededor sugiere escasez. Querido hermano, querida hermana, en este tiempo de oración, te invitamos a examinar tus definiciones de suficiencia y prosperidad. Tal vez la abundancia que buscamos no esté en la multiplicación infinita de recursos, sino en la satisfacción con lo que tenemos y la capacidad de compartir incluso cuando parece que no hay suficiente. Oremos. Reconozco, Señor, que todo don bueno viene de ti. Ayúdame a ver claramente la diferencia entre mis necesidades y mis deseos. Como Elías, que encontró provisión en el desierto, ayúdame a reconocer los cuervos que envías a mi vida, esas provisiones inesperadas que llegan en el momento justo. Líbrame de la ansiedad por el mañana y enséñame a vivir hoy con gratitud. Transforma mi mentalidad de escasez en una visión de abundancia. Que yo, como la viuda de Sarepta, dé con fe incluso cuando parece que no hay suficiente, confiando en que en la economía de tu reino, la generosidad no empobrece, sino que enriquece. Que mis manos estén abiertas tanto para recibir como para compartir. Donde haya deudas agobiantes, trae libertad financiera. Donde haya decisiones difíciles que tomar, concede sabiduría. Donde haya puertas cerradas, abre nuevos caminos. Y, sobre todo, que encuentre satisfacción en la sencillez, reconociendo que la verdadera riqueza no está en lo que poseo, sino en lo que soy en ti. Permítete visualizar ahora cómo se satisfacen tus necesidades, no necesariamente de la manera que habías imaginado, sino de la forma única y a menudo sorprendente que caracteriza a la provisión divina. Como los cuervos que alimentaron a Elías, tu respuesta puede venir de lugares y momentos inesperados. Declara con confianza que, al igual que la harina y el aceite de la viuda no se han agotado, los recursos necesarios para tu viaje no te faltarán. La verdadera prosperidad no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de suficiencia incluso en medio de los desafíos. Es tener lo necesario para hoy y la confianza para mañana. Al cerrar esta segunda entrega de nuestro viaje de oración, lleva contigo esta verdad. La auténtica prosperidad trasciende lo material y se manifiesta en paz interior, relaciones sanas, un propósito claro y la capacidad de ser una bendición para los demás. Pasamos ahora a la tercera etapa de nuestro viaje espiritual, en la que buscamos ese tesoro que muchos consideran inalcanzable hoy en día, la verdadera paz interior. En un mundo caracterizado por la prisa, la sobrecarga de información y la preocupación constante,
Encontrar la serenidad se ha convertido en un reto importante. Recuerdo la impresionante historia de Pablo y Silas, recogida en el libro de los Hechos. Tras ser azotados injustamente y arrojados a la celda más profunda de una prisión romana, con los pies clavados en el cepo, una situación de extrema incomodidad física y flagrante injusticia, ¿qué hicieron estos hombres? El texto bíblico revela algo sorprendente. Hacia medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, y los demás presos les escuchaban. Esta narración nos presenta una extraordinaria paradoja: la capacidad de experimentar tranquilidad interior incluso cuando las circunstancias externas son caóticas y dolorosas. Pablo y Silas no negaron su difícil realidad, pero tampoco permitieron que ésta determinara su estado interior. Querido amigo, querida amiga, tal vez te encuentres ahora mismo en tu propia prisión, no necesariamente entre muros físicos, pero tal vez aprisionado por ansiedades, miedos, preocupaciones o pensamientos perturbadores que te roban la tranquilidad. Tal vez te acuestes por la noche con la mente inquieta, incapaz de encontrar descanso, o te levantas por la mañana sintiendo ya el peso de las preocupaciones antes incluso de poner un pie en el suelo. La lección que aprendemos de Pablo y Silas es profunda. La paz interior no es el resultado de la ausencia de problemas, sino de la presencia de algo más poderoso en nuestro interior. No cantaban porque la situación fuera buena, cantaban a pesar de que la situación era terrible. Habían descubierto el secreto para acceder a una fuente de serenidad que trascendía sus circunstancias inmediatas. En este tercer momento de oración, se nos invita a practicar este mismo principio. Reconocemos nuestras dificultades, no las negamos ni las minimizamos, pero elegimos deliberadamente elevar nuestros pensamientos por encima de ellas, centrándonos en verdades más grandes que nuestras circunstancias momentáneas. Practiquemos, juntos. Cierra los ojos un momento. Respira profundamente 3 veces. Al inhalar, visualízate recibiendo tranquilidad. Al exhalar, imagínate liberando tensión, preocupación y ansiedad. Ahora identifica mentalmente la mayor perturbación de tu paz en este momento. Observa ese pensamiento o preocupación, no para obsesionarte con él, sino para reconocerlo y apartarlo suavemente. Como Pablo y Silas, se nos invita a elevar nuestra atención mediante palabras positivas, gratitud y alabanza, incluso cuando todo a nuestro alrededor sugiere desesperación. No se trata de una negación tóxica de la realidad, sino de una elección consciente de perspectiva que nos permite acceder a recursos internos de resiliencia. Señor, en este momento te entrego las preocupaciones que han perturbado mi tranquilidad, como Pablo y Silas que cantaban en la cárcel a medianoche. Ayúdame a encontrar la melodía de la paz incluso en circunstancias difíciles. Reconozco que la verdadera serenidad no depende de que todo sea perfecto a mi alrededor, sino de mi conexión contigo en mi interior. Calma los vientos de ansiedad y las olas de preocupación que se levantan en mi mente. Así como trajiste la calma al mar tempestuoso, trae calma a mis pensamientos agitados. Renueva mi mente para que pueda discernir lo que realmente merece mi atención y lo que simplemente debo abandonar. Líbrame de la tendencia a rumiar el pasado que no puedo cambiar o a preocuparme por el futuro que no puedo predecir. Enséñame el arte de vivir el momento presente, donde se experimenta la verdadera paz. Concédeme un sueño tranquilo por la noche y una mente serena durante el día. Un rasgo notable de la historia de Pablo y Silas es que su paz interior no solo les benefició a ellos. El texto dice que los demás presos les escuchaban. Su serenidad en medio del caos se convirtió en un testimonio vivo, que culminó en una transformación que afectó no solo a sus propias vidas, sino a las de todos los que les rodeaban, incluido el carcelero y su familia. Asimismo, cuando encontramos esta paz que trasciende el entendimiento, no solo transforma nuestra experiencia personal, sino que también influye positivamente en nuestros entornos y relaciones. La tranquilidad interior que cultivamos se convierte en un regalo no solo para nosotros,
sino para todos aquellos con los que interactuamos. Al concluir este tercer momento de nuestro viaje, llévate contigo esta certeza. Incluso en las circunstancias más difíciles, es posible experimentar una serenidad que desafía la lógica humana, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque hemos encontrado un punto de anclaje que permanece firme, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. Hemos llegado al cuarto momento de nuestro viaje espiritual, en el que volvemos el corazón hacia uno de los aspectos más preciosos y a menudo más dolorosos de nuestra experiencia humana, nuestras relaciones familiares. Los lazos que nos unen a nuestros parientes pueden ser fuente de las mayores alegrías, pero también de las heridas más profundas. Una de las historias más conmovedoras sobre la reconciliación familiar se encuentra en el relato de José, hijo de Jacob. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José sufrió la traición, el abandono y la injusticia de quienes debían protegerle. Siguieron años de separación, con José afrontando un injusto encarcelamiento en Egipto mientras sus hermanos lidiaban, quizás, con el peso de la culpa por sus acciones. El desenlace de esta historia, sin embargo, nos ofrece una visión extraordinaria del poder de la reconciliación. Cuando por fin se reencuentra con sus hermanos, José, ahora en una posición de poder, tiene todos los motivos y oportunidades para vengarse. En lugar de ello, sus palabras revelan una profunda transformación interior. No os entristezcáis, ni os reprochéis haberme vendido aquí, pues fue para salvar vidas por lo que Dios me envió delante de vosotros. Esta capacidad de reinterpretar el sufrimiento pasado a través de una lente de propósito mayor permitió a José romper el ciclo de dolor y represalias que podría haber perpetuado el sufrimiento familiar durante generaciones. Querido amigo, tal vez cargues con el peso de unas relaciones familiares fracturadas. Puede tratarse de una desavenencia entre usted y sus hijos, tensiones con sus padres, conflictos no resueltos con hermanos o un matrimonio que ha perdido su conexión original. Las heridas familiares suelen ser las más dolorosas precisamente porque afectan a personas que deberían representar el amor y la seguridad en nuestras vidas. En este cuarto momento de nuestra oración, reconocemos que la restauración familiar rara vez se produce al instante. Es un camino que requiere paciencia, vulnerabilidad y a menudo el valor de dar el primer paso hacia la reconciliación. Al igual que José, se nos invita a considerar una perspectiva más amplia, a ver más allá del dolor inmediato, hacia el potencial de curación y restauración que existe incluso en las relaciones más dañadas. Esto no significa negar la realidad del dolor o minimizar las injusticias sufridas, sino optar por no quedar atrapados en ellas. Señor, traigo ante ti relaciones familiares que necesitan restauración en mi vida. Como José, que fue capaz de ver tu mano incluso en la traición familiar, ayúdame a ver más allá de las heridas y las decepciones. Donde haya dolor, siembra el perdón. Donde haya distancia, construye puentes de comunicación. Donde haya desconfianza, restaura la fe en el otro. Dame la sabiduría para discernir cuándo reconciliarme y cuándo respetar unos límites sanos. Líbrame tanto de la amargura que se niega a perdonar como de la ingenuidad que ignora los patrones dañinos. Concédeme palabras que curen en lugar de herir y oídos que escuchen con comprensión en lugar de juzgar. Para matrimonios en dificultades, renueva el amor y el respeto mutuo. Para padres e hijos separados, restablece la comprensión y la aceptación. Para hermanos en conflicto, reaviva la unidad y la lealtad. Para las familias fragmentadas por las circunstancias de la vida, crea nuevos comienzos y nuevas conexiones. Un aspecto notable de la historia de José es que, tras la reconciliación, no solo él se benefició, sino que toda la familia encontró cobijo y sustento en una época de gran escasez. Del mismo modo, cuando trabajamos para restablecer nuestros lazos familiares, los beneficios a menudo se extienden mucho más allá de las partes directamente implicadas, creando un legado de sanación que puede influir en las generaciones venideras.
Entiéndose, este viaje de restauración familiar, recuerde, algunas heridas han tardado años en formarse y pueden tardar bastante tiempo en cicatrizar por completo. Los pequeños pasos hacia la reconciliación son significativos. Una llamada telefónica, una carta sincera, una conversación franca pero respetuosa, cada gesto de buena voluntad puede ser el comienzo de una nueva historia familiar. Al mismo tiempo, reconocemos que la reconciliación plena no siempre es posible en todas las situaciones, especialmente cuando se trata de patrones continuos de abuso o comportamiento destructivo. En estos casos, la restauración puede significar establecer límites sanos y encontrar la paz interior, incluso en ausencia de una relación totalmente restaurada. Al concluir esta cuarta entrega de nuestro viaje espiritual, lleva contigo esta verdad. Al igual que José vio un propósito incluso en la dolorosa separación familiar, nuestras propias experiencias de quebranto pueden revelarse finalmente como capítulos importantes de una historia más amplia de redención, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos a quienes amamos. Hemos llegado al momento culminante de nuestro camino de oración, en el que contemplamos el tema de la victoria espiritual, mientras que las partes anteriores trataban de desafíos concretos, los problemas cotidianos, las necesidades materiales, la búsqueda de la paz interior y la restauración familiar. Ahora nos volvemos hacia la dimensión más profunda de nuestra lucha, el combate que tiene lugar en el plano invisible de nuestra existencia. Una de las historias más impresionantes sobre la victoria espiritual se encuentra en la experiencia de Job, un hombre que se enfrentó a pérdidas devastadoras en 1900 prácticamente todos los ámbitos de su vida. Lo que hace que su relato sea especialmente relevante es que las Escrituras nos ofrecen una visión del trasfondo espiritual de su sufrimiento, una realidad que suele ocultarse a nuestros ojos. Job perdió sus posesiones, sus hijos, su salud e, incluso el apoyo de su mujer y sus amigos. En medio de todo ello, luchó con profundas preguntas sobre la justicia, el propósito y la propia naturaleza de Dios. Su historia no es la de una victoria instantánea o fácil, sino la de una perseverancia que culminó en un encuentro transformador y una restauración extraordinaria. Querido hermano, querida hermana, quizás estés afrontando un periodo en el que sientes que fuerzas invisibles conspiran contra ti. Podría ser una persistente sensación de derrota, patrones negativos que parecen imposibles de romper, pensamientos opresivos que minan tu confianza, u obstáculos que bloquean continuamente tu progreso espiritual. Esta lucha, aunque invisible para el ojo externo, es profundamente real y a menudo más agotadora que los retos tangibles de la vida. En este momento, final de nuestro camino de oración, se nos invita a reconocer la naturaleza multidimensional de nuestras batallas. Como dijo el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra los poderes y autoridades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. La historia de Job nos enseña que la victoria espiritual rara vez llega a través de la eliminación inmediata de todos los problemas, sino a través de una transformación en nuestra comprensión y relación con lo divino. Al final de su calvario, Job declara: «Mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto». Esta transición del conocimiento teórico a la profunda experiencia personal marcó su verdadera victoria. Señor, en este momento de oración, reconozco que mis luchas más significativas tienen lugar en el reino invisible del corazón y del espíritu. Como Job, que perseveró a pesar de pérdidas devastadoras, fortalece mi determinación de persistir incluso cuando no entienda del todo el propósito que hay detrás de las pruebas. Concédeme discernimiento para identificar patrones de pensamiento negativos, emociones destructivas y creencias limitantes que han aprisionado mi espíritu. Donde haya desánimo persistente, establece esperanza inquebrantable. Donde haya miedo paralizante, implanta valor sobrenatural. Donde haya confusión mental, trae claridad de propósito.
Líbrame de cualquier influencia que oscurezca mi percepción de la verdad o me mantenga en ciclos de comportamiento autodestructivo. Como guerrero liberado, permíteme no solo experimentar la victoria personal, sino convertirme en un instrumento de liberación para otros que se enfrentan a batallas similares. Un aspecto de la historia de Job que a menudo se pasa por alto es que su restauración incluyó no solo la recuperación de sus pérdidas materiales, sino el fortalecimiento de su comunidad. Al final de la narración, familiares y amigos que le habían abandonado regresaron, trayéndole regalos y compartiendo comidas. Este detalle nos recuerda que la auténtica victoria espiritual no nos aísla, sino que nos reconecta de forma más profunda y auténtica con quienes nos rodean. Mientras completamos este viaje de 7 momentos de oración, recuerda que, como Job, no solo estás destinado a sobrevivir a tus pruebas, sino a salir de ellas con una comprensión más profunda, una fe más resistente y un testimonio que pueda inspirar a otros. Las cicatrices de tus batallas se convierten en credenciales de autenticidad en un mundo hambriento de esperanza genuina. Concluyo con esta verdad transformadora. La mayor victoria espiritual no es necesariamente la eliminación de todos los desafíos, sino la capacidad de mantener la integridad, la fe y el amor incluso en medio de las tormentas más severas de la vida. Que como Job podamos decir al final de nuestras pruebas, sé que mi Redentor vive, una declaración no de alguien que ha escapado al sufrimiento, sino de alguien que ha encontrado sentido y propósito a través de él. Que este viaje de oración no sea solo un momento pasajero, sino el comienzo de una nueva forma de afrontar los retos de la vida, con un valor renovado, una perspectiva más amplia y la profunda certeza de que ninguna batalla espiritual afrontada con fe está verdaderamente perdida.